Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén todos bien. Vamos ya a ir preparándonos para comenzar esta nueva charla, con la gracia de Dios. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, sumamente importante, pero al mismo tiempo es un tema del que no se habla, básicamente. Eh, el tema, bueno, es justamente la importancia, ¿no?, que tiene la preciosa sangre de nuestro Señor, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien nuestra Iglesia Católica hay muchas oraciones, incluso pasajes del misal que hacen alusión obviamente a la preciosa sangre de nuestro Señor, es algo que, bueno, yo no sé decir por qué motivo no se toma muy en cuenta. Sin embargo, bueno, este mes de julio, que estamos cursando, es mes dedicado justamente a la adoración de la sangre de nuestro Señor. Así como el mes pasado, junio, fue dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, julio lo es a la preciosísima sangre. Pío IX fue el que instituyó la fiesta, de alguna manera, de la preciosísima sangre. Creo que él lo había puesto, si no recuerdo mal lo que leí, el primer domingo de julio. Luego, no sé si no fue León XIII, lo, lo dejó como establecido la fecha siempre el 1 de julio. Vale decir que el viernes pasado coincidió, ¿no?, con la comunión reparadora de los primeros 9 viernes de mes, el Sagrado Corazón de Jesús, pero también con la adoración a la preciosísima sangre. Y yo no sé ustedes, pero en lo personal yo me he preguntado, sobre todo en mi niñez y en mi adolescencia, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál era la pregunta que me hacía? ¿Era necesario que Dios, que es todopoderoso y eterno, haciéndose hombre, habiéndose reducido a la condición de humano, hubiera tenido que padecer lo que padeció? Porque a todas luces encarnó para eso, ¿no? Encarnó para eso. Ustedes vieron la imagen que elegí, una imagen bastante brava, ¿no? Si se quiere, me refiero a la miniatura acá de la charla de hoy. Digamos que elegí preferí, ¿no? Porque hay también pinturas, muchos más, quizás de corte más naif. Pero esto es bien realista. Porque este es Jesús, este es el Cristo, este es el Mesías. Que como oveja al matadero, ¿no? Como corderito al matadero fue calladito la boca y nada, hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, a pesar de esto que yo digo, me lo digo a mí, te lo digo a vos, uno puede todavía rascarse la cabeza y decir, che, ¿realmente tenía que ser así? Porque, a ver, si Dios, ¿no? Yo, digamos, estoy pensando en voz alta, lo comento así. Si Dios, lo dije hace un rato, es todopoderoso, es eterno, es infinito, a él le bastaba con decir, che,
perdono todos los pecados de la humanidad. De la humanidad de ayer, la de hoy y la del mañana, la de todos los tiempos. Y ya estaba. Bueno, en un punto uno se tiene que encoger de hombros y aceptar que querer o pretender racionalizar el concepto de Dios es, por decirlo menos, vanidoso, ¿no? Sabemos que es imposible. Nosotros somos seres falibles, somos seres finitos, no somos infinitos, y querer un ser finito abarcar los pensamientos, los conceptos de un ser infinito como lo es Dios, y es un sinsentido. Por eso hablamos de un misterio de fe, ¿no? La cruz es un misterio. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, que yo te lo digo porque lo creo, ¿no? Creo que te lo digo desde mi convicción. También hay que entender un poco el contexto. O sea, a ver, ¿fue un mártir? Y sí. Pero, ¿por qué? Si él podía, Jesús digo, ¿no? Con solo pensarlo, ni siquiera decirlo, con pensarlo nomás. Él podía parar todo, pararlo a Judas, parar todo, la traición y todo lo que vino después, parar todo la conspiración de gran parte del Sanedrín en su contra. Bueno, ya los que me siguen a mí hace mucho saben, conocen, por lo menos por las charlas, y también muchos lo conocerán por la fe de ustedes, por supuesto, ¿no? Nada, pero si ustedes, los que más hace ya tiempo están enganchados en estas charlas, recuerdan, hace 2 años largos atrás, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del pecado original, de Adán y Eva, de la expulsión del paraíso, del diluvio universal, del nuevo pacto que Yahvé celebra con Noé y su familia. Bueno, ahí un poco se empieza a entender, y sobre todo si nos vamos ya digamos, al pueblo hebreo esclavo de los egipcios, donde aparece la figura de Moisés y empieza a Yahvé de alguna manera a dictarle a Moisés toda la ley, los 613 preceptos y obviamente las 2 tablas de la ley también. Y ahí capaz podríamos llegar a empezar a entender o aproximarnos un poco al por qué. A ese por qué que yo me preguntaba tantas veces, me he preguntado, y probablemente ustedes hagan lo mismo, ¿no? Hacía falta que muriera en la cruz, que padeciera lo que padeció y que entregara hasta la última gota de su sangre. Bueno, yo creo que en el marco y en el contexto de la ley de Moisés, la ley mosaica, lo vamos a empezar a entender. Yo creo que probablemente no había otra manera. Lo primero que les quiero contar es que la sangre, ¿no? No solo para los hebreos de aquella época, sino previo a ellos, en otros pueblos, la sangre era considerada la vida misma. O sea, sin sangre no hay vida. En la sangre estaba el alma del individuo. Por individuo entiéndase animal o persona, ¿no? Alma quiere decir vida, en definitiva.
Por eso en algunos textos bíblicos aparece la vida, la sangre es la vida, y en otros aparece que la sangre es el alma. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Acuérdense cuando Caín mata a Abel. Y Yahvé le dice a Caín, la sangre de tu hermano grita desde la tierra, pide justicia. Está hablando del alma de su hermano, básicamente. Decía, entonces nos vamos a basar mucho en las Sagradas Escrituras y en el Antiguo Testamento, porque sobre todo en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico y algo del Deuteronomio. Básicamente vamos a recurrir a la Torá o al Pentateuco, como te guste llamarlo, ¿no? A los primeros 5 libros de la Biblia. Libros atribuidos a Moisés, todos ellos. Bueno, entonces vamos a poner en pantalla, ya mismo, la primer placa. Y fíjense, ¿no? Que había una prohibición expresa. A ver, yo quiero decirles otra cosa antes. En el Génesis, a Adán y Eva, Yahvé les dice que podían comer toda clase de plantas y de frutas, pero no incluye los animales. Entonces, claro, hoy por hoy un vegetariano te puede decir, ¿ves por qué? Acá está escrito que Dios no quería que el hombre coma carne. Sin embargo, cuando en el diluvio universal empiezan a descender las aguas y entonces Yahvé hace el nuevo pacto con Noé y su familia, les dice que sí podían comer animales, pero les advierte que no podían comer la sangre del animal, sí la carne, no así la sangre. Entonces vamos a ver de ese tema. Justamente, lo primero que les muestro es Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, que es justamente esto del diluvio, ¿no? Con Noé. Entonces dice, Yahvé le dice a Noé, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, o con su alma, depende de las traducciones, que es su sangre, no comeréis. ¿Ok? Vuelvo por las dudas que no se entienda, porque le está diciendo todo lo que se mueve y vive, o sea que está incluyendo el reino animal, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y luego, en la ley de Moisés, en el libro del Levítico, capítulo 7, versículos 26 y 27, dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Será cortada, se refiere a que va a ser expulsada de su pueblo, va a ser apartada. En el mismo libro del Levítico, en el capítulo 17, versículos 10 al 14, nos dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Otra vez lo mismo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Repito, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel,
ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Fíjense, llama la atención realmente cómo Yahvé hace hincapié y vuelve a repetir varias veces que la vida está en la sangre. Y obviamente hace hincapié en la prohibición de tomar o comer la sangre de ese animal, de esa ave, de esa bestia, de lo que sea. Seguimos con la prohibición, porque hay más data acerca de la prohibición de comer la sangre del animal. Ahora vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 22 y 23. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. ¿No? Clarito, ¿no? Por la duda les aclaro que acá cuando dice que la podrán comer tanto el inmundo como el limpio, está hablando de... Sería lo mismo que decir el israelita o el extranjero. El que está purificado, el que está limpio, o el que no, el que está en pecado, o es extranjero que directamente ni siquiera es del pueblo de Dios, teóricamente, ¿no? No se olviden que el pacto era con Israel. Ahora me gustaría ver con ustedes cómo es que también, amén de la prohibición, ¿no?, de comer la sangre de los animales con su carne, o sea, podías comer la carne, pero no así la sangre. Vamos a ver ahora cómo la ley mosaica también habla sobre que la sangre se utilizaba como un vehículo de adoración. Vamos a las Escrituras y ahí nos vamos enseguidita a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es una ofrenda, las ofrendas a Dios. La sangre entonces como ofrenda, como un vehículo de adoración a Dios. En el libro del Levítico, capítulo 3, y acá hay varios versículos salteados, es Levítico, capítulo 3, versículos 1 y 2, 6, 7 y 8, y 12 y 13. Algún día vamos a hacer un repaso de cómo son las nomenclaturas, las abreviaturas bíblicas para nosotros los católicos, ¿no? Porque en realidad los hermanos evangélicos lo hacen de otra manera. Pero esto acá, esto 3,1-2.6-8.12s es el equivalente de decir Levítico capítulo 3, versículos 1 al 2, 6 al 8, 6, 7 y 8, 12 y siguiente, o sea, 12 y 13. Es así. Lo puse a propósito, en una parte lo puse 1-2 y en otro 12s para que vean que yo también podría haber puesto 3,1s, que es lo mismo decir capítulo 3, versículo 1 y 2, como lo hice con el versículo 12, y después le puse una S porque también va el 13. No sé si comprenden lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces en el Levítico leemos: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de
ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Mas si las ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Yahvé, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Si fuese cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Por eso puse así las nomenclaturas, porque para no hacerlo tan largo, porque es un texto muy largo, puse las partes donde habla justamente de degollar al animal y rociar la sangre de ese animal sobre el altar. ¿Entienden? Les aclaro que ahí también habla de la grasa del animal. También se ofrece en holocausto, dice es olor agradable a Yahvé. Bueno, por eso hay mucho más. Pero también habla de lo que hay que hacer con la piel, con la materia fecal del animal, qué sé yo, que es materia impura, dice. Bueno, hay un montón de leyes al respecto. Yo no sé, les aclaro que lo que voy a decir ahora es nada más que un supuesto de mi parte. A mí, gente conocida de la comunidad judía, muchas veces me ha dicho, ponele varones, ¿no? En general, gente, hombres, dice, uy, mi mujer es muy religiosa y no sabe lo cara que me sale la carne, porque es carne kosher, me rompen la cabeza, dice. Me ha pasado con 2 o 3 personas que me han dicho. Pero, claro, yo imagino que eso, porque yo le pregunté, che, ¿qué es el kosher? La primera vez que me lo dijeron, pregunté. Me dijeron, no, porque el rabino carnea al animal de una manera especial. Yo estimo que tiene que ver un poco con esto. Debe tener que ver con que, nada, el rabino, que sería, digamos, el equivalente a los hijos de Aarón, ¿no? O sea, el sacerdote, debe seguramente ofrecer esa sangre a Dios, al Eterno, a Yahvé. No sé. Supongo, hoy por hoy. Porque ellos, a ver, el judaísmo ortodoxo sigue respetando a rajatabla las leyes de Moisés. No ha cambiado nada para ellos. Y siguen esperando al Mesías. Los ortodoxos, estoy diciendo, ¿no? Bueno. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 29, versículos 10 al 12. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre sus cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Yo les recuerdo los cuernos que dice acá. Tenemos que remontarnos más de 2 años atrás en las charlas, cuando vimos justamente cómo era el arca de la alianza, que estaba, ¿se acuerdan que la tienda tenía, y después cuando Salomón hizo el templo era igual, tenía los 3 lugares, y el lugar, había un lugar donde estaba el arca que era el lugar santo de los santos, el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación,
¿Eh? Bueno, estaba el lugar del incienso, que era permanente, bueno, varios de eso, esas cuestiones. Bueno, el arca estaba hecha de madera de acacia, si no recuerdo mal, y tenía en los cuatro extremos como unos cuernos, ¿eh? Todo forrado en oro, ¿no? Por supuesto. Bueno, parece que la sangre había que ponerla en los cuernos. Y después en Éxodo, un poquito más adelante, también el capítulo 29, pero el versículo 15 y 16, dice: asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Lo mismo que habíamos leído antes en el libro del Levítico, ahora lo vemos en el libro del Éxodo. Bueno, y por último, con respecto a las ofrendas, lo que, digamos, me pareció oportuno tomar en cuenta del Antiguo Testamento, con respecto a la ofrenda, la sangre como ofrenda, en Éxodo, otra vez capítulo 29, ahora los versículos 19, 20 y 21 dicen: tomarás luego el otro carnero y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Por qué todo esto? Vos dirás. Bueno, era la manera en que Yahvé le pide a Moisés que, no sé, se me ocurre la palabra, consagre a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes. La palabra sacerdote, el término sacerdote, según recuerdo, esto lo aprendí en mi juventud, significa intermediario o puente entre Dios y nosotros, ¿no? Los hombres. Por eso se dice de Jesucristo que es sacerdote para siempre, porque es el gran mediador entre el Padre que está en los cielos y nosotros. Bueno, en definitiva, más o menos ya se van dando cuenta. La gran importancia, imagino, se irán dando cuenta la gran importancia que la sangre tenía y seguramente sigue teniendo para el pueblo judío, ¿no? Vamos a ver ahora que la sangre también, no solamente había prohibición de tomar la sangre de los animales, no solamente la sangre se utilizaba para adorar a Dios, para, digamos, presentar la ofrenda ante el Señor, sino que la sangre era considerada, y acá creo que es la clave de todo esto, era considerada vehículo de expiación, vehículo de purificación, de perdón de los pecados de los hombres. Más o menos vamos viendo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esto? Vamos a empezar por otra vez el libro del Éxodo, pero ahora el capítulo 12, versículos 7, 12 y 13. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así
de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta qué es esto, no? Imagino. Esto es cuando Yahvé le dice a Moisés lo que tenía que hacer con la 10ª plaga. Ya habían pasado 9 plagas, el faraón no aflojaba, no los dejaba ir, no los liberaba. Entonces, la 10ª plaga era la muerte de todo primogénito varón, de hombre o de animal. Entonces, ¿qué le dijo acá Yahvé? Le dijo, decile a los muchachos, les dio un montón de instrucciones. Le dijo que tuvieran un cabrito, que si era muy grande para una familia, que se junte con la familia de al lado, que se ciñan a la cintura la ropa, que coman verduras amargas, pan sin levadura, que lo coman deprisa el cabrito, porque era la noche clave, ¿no es cierto? La Pascua, el Pesaj, el salto. Pesaj es paso. En realidad, Pesaj quiere decir saltearse. Vamos a poner la cámara. Saltearse un lugar. Yahvé le dice, mira, yo voy a herir, en realidad es matar, a todo primogénito. Entonces, ¿cómo hago para yo saber que en esa casa no tengo que matar a nadie porque es parte de mi pueblo? Bueno, ese cabrito que van a comer, como la sangre no la pueden comer, con la sangre, con un hisopo, van a pintar los 2 postes de los costados de la puerta y el dintel. Entonces yo Yahvé pasaré de largo por esa casa. La voy a saltar. Ustedes capaz que alguno se puede llegar a estar, imagino, preguntando ¿cómo que Yahvé? Bueno, así dice la Escritura. Yo te cuento lo que dice. Luego la tradición habla del ángel exterminador, el ángel de la muerte y demás. La verdad que en mucho la cosa no cambia, ¿no? Haya sido Yahvé en persona o haya sido un mensajero, porque en definitiva ángel quiere decir mensajero, que por orden directa de Yahvé haya ejecutado la 10ª plaga, para el caso es lo mismo. Por la duda te lo aclaro, ¿no? Que no es un tema clave, no es una cosa de gran importancia. Aunque a muchos, me incluyo en su momento, cuando lo leí la primera vez, me llamó la atención. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en ese tema porque no terminamos ni mañana, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir con la importancia de la sangre como vehículo de expiación. En el libro del Levítico, capítulo 16, versículos 1 al 22. Este es largo, les aclaro que es largo. Son varias placas, 5 placas, porque son 22 versículos, prácticamente el capítulo entero. Levítico, capítulo 16, versículos 1 al 22, dice así. Habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Yo no sé si ustedes lo recuerdan esto está en Levítico 10, donde los hijos, se llamaban Nadab y Abiú,
fueron y tomaron cada uno un incensario, pusieron fuego y le rindieron, quemaron incienso delante de Yahvé. Pero la escritura dice que era un fuego extraño, que Yahvé nunca les había mandado. Y dice la escritura que salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Yahvé. Son cosas que a uno lo dejan pensando, ¿no? Pero bueno, es Dios y punto. Él sabe por qué. En ese momento, además, hay algo que creo que hay de maduro, ¿no? Y ya lo hemos hablado en otras charlas, que los dioses, entre comillas dioses con minúscula vamos a decir, como los de Egipto, los dioses de los cananeos, los dioses de los filisteos, todos los demás pueblos de la zona, eran dioses combativos, eran dioses guerreros. Moloch le ofrecían bebés, los quemaban vivos a las criaturas. O sea, eso, eran demonios en realidad, ¿no? Disfrazados obviamente de dioses, falsos dioses, podríamos decir. Yahvé era el único Dios verdadero. Pero parece ser, por lo que dice la Biblia, que los pueblos de aquel entonces entendían ese lenguaje, ¿no? El que las hace las paga, qué sé yo. Entonces nos encontramos por ahí con un Dios castigador, un Dios que no tiene por ahí, vos lo ves así a primera vista, decir, che, Yahvé no tiene mucho que ver con Jesús, porque Jesús es todo amor, misericordia. No tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿no? Dice la Escritura. O sea que Yahvé también nos ama. ¿Qué te puedo decir? Porque es un tema que, la verdad, mucha gente... Oye, no me di cuenta, estoy sin la cámara, perdonen. Que mucha gente, que yo creo que gente con mala leche, gente malintencionada, te empieza, y hay libros incluso escritos al respecto, que intentan demostrar que Yahvé no es el Padre Celestial, que Yahvé no es el papá de Jesús. Pero bueno, yo, la verdad, lo único que puedo entender es que eso, digamos, encierra una mala intención. Si no, no podés pensar de esa manera. No creo que sea ignorancia, lo digo en serio, ¿eh? Porque el que se dedica a leer en serio la Biblia a conciencia termina sacando esa conclusión, ¿no? Cuando a Jesús lo enjuicia el Sanedrín, se le pregunta, ¿quién es tu padre? Y él dijo, mi padre es aquel al que ustedes llaman Dios. ¿A quién llamaban Dios los hebreos? A Yahvé. Lo dijo Jesús. Vamos a leer entonces Levítico capítulo 16, versículos 1 al 22. Habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Y Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Saben ustedes por qué hago énfasis en el que aparecerá en la nube, no? Fíjense, di a Aarón, tu hermano, porque esto, digamos, de alguna manera yo tengo que llevar un hilo, ¿no? Con otras charlas previas. Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Más claro, échale agua, ¿no? Con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto.
Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos, tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Sigue. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahvé y otra suerte por Azazel. Ahora después les explico qué es Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahvé, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después desgollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahvé y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y lo pondrá a Aarón pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, ese macho cabrío es el Azazel.
se le llamaba así. Al que le tocaba en suerte no morir, pero lo mandaban cargando con todas las culpas de Aarón, de su familia y de todo el pueblo de Israel sobre su cabeza. ¿Está? ¿Qué queda acá entonces? A ver si por ahí ya calculo, todos nos hemos empezado al menos a darnos cuenta, a olfatear por qué Jesucristo es el Cordero Pascual. El Cordero que la sangre pintaba en el dintel de la puerta. El Cordero, bueno, el cabrito, lo que sea, que tenía que el sumo sacerdote esparcir 7 veces. Bueno, la sangre. La sangre es el alma, la sangre es la vida del animal, que es ofrecida al dueño de la vida, que es Dios, para que Él se apiade de nosotros. No sé, para mí está muy claro. Muy claro. Cuando yo estaba en los años dorados en Dakota, que teníamos todos los días, había una hora para charlar, yo me acuerdo que enseñé, lo digo, me lo acuerdo bien porque todavía hay gente que hoy por hoy, gente que reaparece después de mucho tiempo y me dice, yo sigo usando el mantra que enseñaste. 2 personas, no tampoco son tantas, me lo han recordado en los últimos tiempos, ¿no? Y yo, la primera, la verdad que ni idea tenía de qué me estaba hablando. Y le digo, ¿cuál es el mantra? Y me dice, la sangre de Jesucristo tiene poder, me cubre y me protege. Es tal cual. La sangre de Jesucristo tiene poder. Mirá si tiene poder. Si tenía poder la sangre de un animal, la sangre del Hijo de Dios, del Dios vivo y verdadero, bueno, qué decir, ¿no? Qué agregar al respecto. Así que bueno, vamos a entrar ahora en la parte ya del Nuevo Testamento, donde empezamos a poner obviamente al protagonista con mayúsculas, que es nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos vamos a ir ahora a consultarlo al teólogo, a Juan Evangelista. Vamos a ver un pasaje de su Evangelio, capítulo 19, versículos 33 y 34, donde nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Yo con respecto a este pasaje, que solo lo menciona Juan, pero no se olviden que Juan fue el único que tuvo el coraje, la valentía, el amor también, ¿por qué no?, de permanecer al pie de la cruz, junto a la Virgen María, María Magdalena, la otra María. Yo no entiendo todavía cómo no lo agarraron de las pestañas y lo crucificaron a él también, por seguirlo al Señor. Pues a las mujeres no le daban bola, las mujeres eran como un objeto, no había, no, ¿qué va? Una mujer no me va ni me viene, ¿no? Decían los romanos.
tanto los romanos como los judíos mismos, que eran, o sea, todo era del varón. Acuérdense cuando vimos los 10 mandamientos, las últimas charlas. Y claro, quizás por su juventud, era muy joven, según se sabe, o por lo menos lo que dice la tradición. La tradición de la iglesia habla de que era un adolescente, tenía 14, 15 años, más no tenía. Era el más chiquito. No sé si era por eso, no era por eso, porque en realidad para los judíos a los 13 años es adulto, así que hay muchas cosas que la verdad que es perder el tiempo intentar saberlas porque no hay información, ¿no? Pero sí se sabe que él estuvo al pie de la cruz. Él vio todo. Entonces, él vio que no le quebraron las piernas, él vio que le clavaron la lanza en el costado derecho y brotó sangre y agua. Y la tradición dice que ese soldado romano se llamaba Longinos, un santo, les aclaro que están los altares, San Longinos, ¿eh? y la tradición dice que era, no sé si era tuerto o era ciego, no, ciego no podía ser porque si era soldado, parece que tenía, no sé, mal un ojo, una cosa así, y que la sangre y el agua que brotó del corazón de Jesús, ya fallecido en la cruz Jesús, cayó sobre ese ojo y él se curó. O sea, y a mí no me extraña que esto sea real, al contrario, yo tengo convicción de que fue así porque el templo de Dios, ese cuerpo que estaba ahí suspendido en el árbol de la cruz, imagínense, cómo no iba a seguir por amor haciendo el bien a los demás. Bueno, no sé si alguno de ustedes leyó o vio algún documental, algo acerca de la lanza del destino. La lanza del destino se le llama así a la lanza que San Longinos usó para clavar en el costado derecho de Jesús, para atravesar su corazón. Y hay leyendas, infinidad de leyendas alrededor de la lanza del destino que hablan de poderes increíbles que tiene la lanza, ¿no? De hecho, el loco lindo, lindo nada, una forma de decir, simpática. La desgracia humana de Adolfo Hitler, que era el tipo la tenía clara en ese sentido, él sabía que solo con magia iba a poder dominar el mundo, la buscó, entre otras cosas, ¿no? Entre otros muchos objetos, así, el Santo Grial, el bastón de mando. Por eso se sabe o se dice al menos que estuvo acá en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, en la provincia de Córdoba, en La Falda más precisamente, por el hecho de que estuvo atrás del bastón de mando. Algún día vamos a hablar de esas cosas, porque es interesante, cosas que están acá en nuestro país. Nada, algún día. Bueno, seguimos adelante. Jorgito, no te me vayas por las ramas. Bueno, eso fue el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 33 y 34. Ahora, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice Juan: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, haciendo alusión nuevamente a lo que brotó de su corazón, ¿no? Y poquitín más adelante, o más atrás, mejor dicho, en la primera de Juan, pero capítulo 1, versículos 6 y 7, Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Clarito, ¿no? Acá ya no es el Azazel que se mandaba al desierto
cargando los pecados, y el otro que era degollado y su sangre rociada 7 veces y demás, sino que acá es la sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Están viendo ahí la relación directa que hay, ¿no? Jesús era judío, era parte del pueblo hebreo, a ellos vino. Así que, ¿cómo iba a ser? No podía ser de otra manera, ¿eh? Además les digo algo. Si ustedes se analizan, a conciencia, en los 4 evangelios, la pasión y la muerte de Jesús, o sea, agarren los evangelios desde la oración en el huerto, la oración en Getsemaní en adelante. Y es más, si quieren, váyanse más atrás todavía, más adelante. Agarren desde la preparación de la Pascua. O sea, desde que entra victorioso en Jerusalén, montado en un pollino, de ahí en adelante. Lean de ahí en adelante los 4 evangelios y van a ver que hay una coherencia impecable, donde yo creo queda ampliamente demostrado que Jesucristo provoca que lo crucifiquen. Vos decís, Jorge, ¿qué estás diciendo? Es que es así, léelo y vas a ver. Y además, yo dije al principio de la charla que racionalizar a Dios es un sinsentido, pero bueno, ¿qué va a ser? Somos seres racionales en definitiva e intentamos solo aproximarnos a la verdad, a una mera interpretación de Dios, de quién es Dios. Hay un hecho, que Dios es Dios, no cabe duda. ¿Cómo es? Ahí ya depende de la interpretación de cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos las Sagradas Escrituras para tener una guía muy, muy fuerte al respecto. Y es de ahí en lo que me baso para decir lo que dije, que él lo provoca. Porque era obvio, y esto ya racionalizando, o yo diría humanizándolo a Yahvé del todo, Yahvé había hecho un pacto, ¿no? Había hecho un pacto con el pueblo elegido, eligió un pueblo, el pueblo hebreo. Y nada, ese pacto él ya quería, ya se había cumplido y él quería que ese pacto fuera universal para toda nación, toda raza, toda ideología, para todo hombre y mujer de este mundo y de los demás mundos también. Y entonces, ¿cómo podés vos romper? ¿Qué iba a decir Yahvé? ¿No juego más? ¿Cambio las reglas? Había que provocar que el pueblo le diera la espalda al Mesías. Me parece a mí, digo, no sé. Los invito a que escriban en el chat sus opiniones. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Carta a los Hebreos. San Pablo ahora. Ya dejamos a Juan, pasamos a San Pablo. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 22. Como es obvio, esta carta está dirigida a los hebreos de parte de un hebreo. Saulo, no se olviden. Pablo de Tarso, de la ciudad de Tarso. Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 22. Se los aclaro porque es de un judío a los demás judíos. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, con mayúscula Espíritu, Espíritu Santo, con el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta, lo estoy leyendo mal, perdón, vamos de vuelta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto continúa, del 11 al 22. Esperen un poquito. Quiero hacer un alto acá. No pongo la cámara porque, nada, así tengo el texto a la vista. Porque yo veo lo que ven ustedes. Vemos los dos lo mismo. Fíjense. Acá de alguna manera San Pablo está diciendo esto que yo intenté hacer algún tipo de ensayo hace un ratito. De que Yahvé tenía que provocar de alguna manera la ruptura del viejo pacto. Porque te lo está diciendo. Te lo está diciendo. Así que dice, por eso es mediador Cristo, ¿no? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado, leo el último versículo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y ahora continuamos, Hebreos 9, 11 al 22. La continuación dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Siempre está la sangre, chicos, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón, chicos. Y esto lo dice San Pablo, un hebreo que le escribe una carta a los otros hebreos, al pueblo hebreo. Es la carta a los hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 22, lo que acabamos de leer. Otra vez Pablo, en la misma carta a los hebreos, capítulo 13, versículos 11 y 12 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A ver.
yo dije hace un rato que hay parte de la ley de Moisés donde algunas partes del animal que son consideradas impuras, o sea que tienen pecado, son quemadas no en el propiciatorio, sino afuera. Y Pablo hace esa comparación. Y dice, por eso también Cristo padeció la cruz fuera de la puerta. O sea, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, que eran las afueras de la ciudad de Jerusalén. No fue en Jerusalén. ¿Eh? En la Jerusalén de aquel tiempo, ¿no? Vamos a una placa más. Vamos a otra vez Pablo. Acá Pablo, obviamente, como es ya costumbre, tiene algún protagonismo en las cartas apostólicas, ¿no? 13 cartas son atribuidas a su autoría, aunque hoy se sabe que no las 13 no son todas de él, algunas son de algunos discípulos de él que firmaban como él, pero bueno, nada, hay 13 cartas, ¿no? No es poco. Bueno, Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 13, nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, les recuerdo a ustedes que los gentiles eran los que no eran judíos, los incircuncisos. Por tanto, dice Pablo, repito, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo que les digo. La nueva alianza, el nuevo pacto, que a todas vistas es sellado con su sangre en la cruz, es universal, es un pacto universal. Ya no hay un pueblo elegido, es toda la humanidad, toda la humanidad. La de la superficie de la tierra, la que habita debajo de la tierra, la que habita en la profundidad de los océanos y la que habita en los diferentes cielos, deberíamos decir, en los diferentes planetas. Acuérdense que no somos los únicos. Bueno, vamos a Pedro ahora. Vamos a dejar un poquito a descansar a San Pablo y vamos a San Pedro, el primer papa, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el saludo inicial de la carta. Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, yo cuando leo esta clase de saludos, wow, digo, ¿no? Qué vehemencia, qué fe tan grande, qué amor tan grande por nuestro Señor. Fíjate que le dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, es la unión de la Trinidad toda, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es una gran bendición ser rociados con la sangre de nuestro Señor. Y entonces les desea gracia y paz os sean multiplicadas. Me encantan estos saludos. En la misma carta, primera de Pedro, y en el mismo capítulo 1, pero ahora versículos 17 al 21, dice Pedro,
Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Rescato acá donde Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, ¿no? Dice, y ya no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ojo, cuando yo les hablo del plan cósmico de salvación, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice Pedro, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Qué tal, Es por amor. Dios, todo lo que hace con vos, conmigo, con el bueno y con el malo, lo hace por amor. Cada inhalación, cada exhalación, cada sístole, cada diástole de mi corazón, cada fluir de cada molécula de mi sangre, en mis arterias y en mis venas, mi linfa, todo lo que se te pueda ocurrir, cada chispa de pensamiento, es Dios obrando en vos, en mí y en el vecino por igual. Y lo hace por amor. Así que vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando. Hay más lecturas, no quiero hoy tampoco aburrirlos con tanta o aturdirlos con tanta lectura, pero hay más cartas apostólicas que vale la pena tomar en cuenta. Y obviamente de lo que todavía no hablamos es de la renovación de ese sacrificio de la cruz, de ese derramamiento obviamente incruento de la sangre de nuestro Señor en cada Santa Misa. Pero sobre todo les voy a hablar de milagros que han sucedido y alocuciones de parte de nuestro Señor Jesucristo a algunas santas de la Iglesia, donde, bueno, les dio ciertas instrucciones y que para que el que cumpliera con esas instrucciones hay promesas, así como, no sé, a Santa Margarita María de Alacoque se le presentó Jesús, le mostró el Sagrado Corazón y le hizo las promesas del Sagrado Corazón. Bueno, acá es Santa Brígida y otras santas más que han recibido una carta, básicamente, una carta que habla, que tiene que ver con la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y bueno, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Desde ya, 1.000.000 de gracias, infinitas gracias por el apoyo que me brindan. Nos vemos.